Hola, buenos días. Yo soy Manuel Tobón y me encuentro aquí con Javier Puerta, que es un abogado en formación. Y hoy, el día de hoy vengo a hacerle algunas preguntas. Hola, Javier, ¿cómo te encuentras? Pues, no, pues bien lo mencionaste, pues yo soy Javier Puertas, soy un estudiante de Derecho de octavo semestre, mi línea de énfasis pues es el derecho de los mercados y el mercadeo tanto nacional como internacional y pues aquí estamos tratando de ayudar en lo que nos sea posible. Listo. El tema de hoy es hablar sobre el cierre de Viva Air. Y entonces aquí yo te voy a hacer unas preguntas y voy a empezar con esto. ¿A vos cómo te afectó el cierre de Viva Air o cómo crees que va a afectar a los colombianos? Pero, pues toca analizarlo desde dos puntos de vista, el punto de vista inmediato y el punto de vista a largo plazo. En el Tú primero de dímelo, los pues explícamelo. El primero de los casos, el punto de vista inmediato, pues a las personas a las que sus vuelos se fueron cancelados y pues literalmente en este momento las oficinas se están llenando de personas que quieren demandar a Ibaer por incumplimiento, porque no han devuelto dineros o porque se han atrasado demasiado en los pagos. Ese es como el efecto inmediato, ¿cierto? La dificultad con respecto a los viajes ya programados. A largo plazo, pues tenemos que ver como, o desde un punto de vista un poco más económico, como de qué es lo que sucede y por qué las aerolíneas que no representan pues como un gigante en el transporte pues han venido como cerrando o se han visto en la necesidad de ser absorbidas por aerolíneas con mayor potencia, que da la casualidad de que esas aerolíneas que las absorben, pues su residencia no es precisamente colombiana. En lo que me respecta, considero que es un poco preocupante la situación, el hecho de que las aerolíneas colombianas se encuentren como en ese declive, porque pues se ha venido presentando una especie de patrón, pero pues solo el tiempo dirá si se cumplen o no las expectativas con respecto a lo que pueda o no suceder, si referimos pues como a la absorción de Viva Air y de las demás aerolíneas que hemos pues como venido identificando. Como tú comentabas sobre las demandas que hacen las personas colombianos que perdieron sus vuelos con Viva Air, ¿cómo podrían los colombianos aplicar a su derecho? Pues, ¿cómo podrían aplicar su demanda y cómo podrían salir como bien encaminados para no salir completamente de manos vacías al perder su dinero? Bueno, pues en primer lugar hay que tener en cuenta de que pues dependerá de cada caso, ¿cierto? Porque supongamos las aerolíneas, desconozco el término de Viva Air, pero la mayoría de las aerolíneas tienen como un límite de retracto para la compra de los boletos. Pues si te encontrabas en ese límite, nada más ejerces el retracto y ellos, la devolución del dinero es casi inmediata. Pero supongamos que habías comprado un boleto, se había vencido el término para retractarse, pues muchas personas están tratando, o he visto, he tenido la oportunidad de leer algunas demandas, de meterse como por un lado del incumplimiento de contrato, pues dado que ellos habían pagado efectivamente para que los transportaran, no se había podido dar y no les habían presentado solución. La recomendación que yo haría, primero que todo, a cualquier persona es buscar asesoría legal lo antes posible, porque dependerá de tu caso en particular cómo o qué medidas tomar o por dónde iniciar un proceso. Porque si bien se puede llevar un proceso que requiera juez, audiencias, vos me entendés, como Sí, también claro. puede reducirse a una simple reclamación a a la aerolínea. También hay que entender pues la situación en la que está. Si la aerolínea cerró precisamente porque alude a Kiev, es el hecho de que devuelva dinero va a estar complicado por lo mismo. Ok. Con respecto a la unión de Avianca con Viva Air, y en este caso como las grandes marcas absorbiendo a las pequeñas que caen en quiebra o no pueden subsistir en este mercado, ¿vos qué riesgo ves en esto? ¿Qué riesgo ves en la unión de Avianca con Viva Air? Te había pues como comentaba antes, ahora me pues como lo preocupante es el hecho de que nos estamos quedando sin aerolíneas propiamente colombianas. Por ejemplo, tengo entendido que Avianca encuentra su domicilio en Panamá, si no estoy mal, si me equivoco, pues ahí disculparán los oyentes, ¿cierto? Pero es preocupante la situación. Aunque también si lo vemos desde el punto de vista meramente económico, pues es una estrategia. La aerolínea Viva Air no podía sostenerse a sí misma, así que buscó un apoyo en la aerolínea más fuerte. Ahora será absorbida y pues sus aviones van a seguir en circulación y pues va a estar como, o sea, como los puentes y las rutas aeronáuticas van a continuar en pie.
que eso también es un peligro cuando una aerolínea desaparece, por decirlo entre comillas, entre muchas comillas, que es que las rutas que solía cubrir pues quedaban como desiertas. O sea, ahora están absorbidas por Avianca y de suponer yo que ese nuevo fraccionamiento de Avianca, que se encargó de absorber Vía Air, pues seguirá cubriendo esas rutas. Pues esto en pro de no afectar como la movilidad, por decirlo de algún modo, de pasajeros entre las rutas que solía cubrir Viva Air. Hablando de esto, ¿vos qué efectos o de qué manera crees que pueda llegar a cobrar el país el hecho de que los colombianos no viajen tanto, ya que nos quedamos en aerolíneas y se vuelve todo más costoso cogiendo un precio internacional? Eso es lo que no podemos desconocer y es cuando viene la palabra monopolio. Si hay una sola aerolínea o un par de aerolíneas o tres aerolíneas o las aerolíneas que haya manejando absolutamente todo lo que viene siendo las rutas aeronáuticas, complicado porque estas personas pues, van a poder disponer de los precios como se les venga en gana. Ese es uno de los grandes riesgos, pues, el latente de un monopolio, pues ahí como en la nuca de los colombianos. También hay que analizar que pues la situación de la mayoría de los colombianos y del común no está como para permitirse viajes en avión, o sea, es maluco decirlo, pero pues hay que tener en cuenta que más del 90% de los colombianos viaja por tierra y no porque le guste, sino porque no tiene otra opción. También es eso, pues que los altos precios, a veces las exigencias que tachan en lo excesivo con respecto a equipajes, con respecto a lo que puedes o no llevar en un avión, es un desincentiva a los colombianos a viajar y hacer el uso pues como de las aerolíneas y de los aeropuertos. También hay que entender pues que los aeropuertos no cumplen o no están cumpliendo con la mera utilidad de transportar o de ser como puertos de abordaje, porque también estamos hablando de economía, de mercado, de las cosas que se venden en esos aeropuertos, del cómo son el primer, como esa primera percepción del mercado de un país que se lleva un extranjero cuando llega, o la primera percepción del mercado de una ciudad que se lleva el mismo colombiano cuando se mueve dentro del país. En sí, considero pues como que el ritmo latente, pues hablaríamos de monopolios, de si una sola aerolínea llegase a quedar con completa disposición de todas las rutas, pues esta aerolínea puede poner el precio que quiera. Si ella dice es X precio, pues no hay competitividad en el mercado, la gente se vería obligada a tomar esa opción o a no tomarla. Ok, y haciéndote como una pregunta yéndonos al más el tema económico, el hecho de que esta empresa haya sido absorbida, pues Vivaer haya sido absorbida por Avianca y por el hecho de que haya quedado en quiebra, ¿eso cómo afecta al pueblo colombiano como tal? Independientemente hablando del monopolio, hablando de los altos precios, ¿cómo nos afecta el hecho de perder una empresa de tal magnitud a nosotros, a nuestro Producto Interno Bruto? ¿Cómo nos afecta esto? Bueno, mira, el primer problema de cada vez que cierra una empresa, bien sea una aerolínea, sea una firma de abogados, sea una firma, sea lo que sea una empresa, es el déficit en el pago de impuestos que va a quedar. Porque los impuestos que pagaba esa aerolínea, los impuestos que pagaba esa empresa que ya no está en funcionamiento, que entró en proceso de liquidación o que ya está liquidada o que simplemente se declaró en quiebra, pues generan un bache. Es decir, esos impuestos ya no van a estar en el Estado, ya no van a estar a disposición del Estado, por lo tanto, pues eso podría, o sea, con decirte, el cierre de Vivoair podría incluso repercutir en la remodelación de las aceras que se está haciendo en Medellín, porque eso se hace con presupuesto estatal. Entonces, no va a haber como la aerolínea que pague impuestos, no va a haber la empresa que pague impuestos, no va a haber esa entidad, pues genera un déficit en cuanto al pago de impuestos, genera un bache, se tendrá que subsanar ese bache de alguna manera, pero eso atrasará obras públicas, atrasará disposiciones estatales con respecto a lo que se contaba. Si se contaba con un presupuesto para el año 2024 para hacer determinadas cosas, al haber un bache en el fisco, pues va a ser como, bueno, ya no vamos a tener ese presupuesto, toca recalcular, toca hacer recortes, toca mirar qué se puede y qué no se puede hacer, toca priorizar. Eso es lo que sucede cuando cierra en general cualquier tipo de empresas. Ya no va a haber como esa entidad que pague impuestos, esa entidad que ayuda a soportar los fines del Estado. Pues viéndolo pues desde un punto muy, muy general. Esa sería como mi respuesta al cuestionamiento.
Hablando de este cuestionamiento de las empresas que cierran los impuestos, a los trabajadores una vez una empresa de esta magnitud cae en bancarrota, ¿cómo se les responde a ellos? O sea, ellos pierden su trabajo, tienen una liquidación. ¿Qué pasa cuando una empresa de este tamaño cae en quiebra y qué pasa con Pues aquellos que... existe el deber ser, ¿cierto? Que es llevar al proceso de liquidación, ¿cierto? De la empresa. Cuando se da una empresa en proceso de liquidación, después de haber pagado todo, hablamos pues como en ese todo de los trabajadores, porque pues tienen prioridad. El pago de las liquidaciones, de los sueldos atrasados, tiene prioridad. La cosa es hasta qué punto. O sea, hasta qué punto están los trabajadores en ese listado de acreedores para con la empresa en liquidación. Porque si por lo mismo se declaró en quiebra es porque pues, sus activos son insuficientes, son menores a sus pasivos, de ahí entonces la situación. El deber ser es llevar el proceso y al final del proceso pues se hace como, por decirlo en términos generales, la repartición. ¿Qué hay y qué se va a pagar con eso que hay? Pues entonces con esto que quedó vamos a liquidar entonces lo que le debían, no sé, de combustible para los aviones. Luego lo que se debía para los pilotos. Se pagan los sueldos de los pilotos y sus liquidaciones. Y así van bajando en escala y van repartiendo el dinero correspondiente pues como a esta escala, ¿me hago entender? Es el Sí, deber claro. ser, pero pues ya de llevarlo a la realidad es complicado porque hay que ver cómo quedaron las arcas de esa empresa. Si eso quedó vacío, pues ¿cómo van a responder si no hay con qué? Es muy complicado y es un tema que de verdad requiere mucho estudio porque vuelve y cae en las minucias, en los detalles. En usted como empleado, bueno, es que no es lo mismo la liquidación de un piloto a la liquidación de, no sé, de la sobrecargo. ¿Me hago entender? Son cuestionamientos que detallan y que cambian según el sujeto, pues, que lo esté presentando. Ok, entiendo. Hablando de tantas cosas que estamos mencionando sobre colombianos, los colombianos, las empresas, en el caso de Colombia, cuando una empresa grande cae, ¿qué pasa con los altos directivos, los altos cargos? ¿Cómo se ensucian ellos las manos o cómo intentan sacar algo adelante? ¿O qué pasa con esto? Porque ya estamos hablando de que los trabajadores, los pilotos, que el combustible y que se va viendo los honorarios de cada persona y a quién le toca qué cosa. Pero entonces, ¿qué pasa con los grandes inversores, los peces gordos? ¿Qué pasa con ellos cuando se cae esta empresa? ¿Con qué quedan ellos? ¿O cómo salen ellos de una situación de estas? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que cuando se constituye una empresa, esa empresa pasa a tener personalidad jurídica. ¿Qué quiere decir? Que se entiende como persona. Es decir, la empresa responde por sí misma. En caso de una liquidación, en caso de una deuda, se responde con lo que tenga la empresa. Que si bien esta opción de levantar como este velo corporativo e ir por el patrimonio de quienes pues, conforman los accionistas, de quienes conforman los dueños, de, como tú mencionas, los peces gordos, sí, pero ya aquí estaríamos hablando pues de que hubo un delito, un crimen, algo que amerite el levantar ese velo o esa protección pues empresarial. Porque cuando se constituye una empresa es eso, se hace una nueva persona jurídica que lo que hace es trabajar para sí misma. Y con aquello con los activos que ya genera, pues se pretenden pagar sus pasivos. Por eso cuando se liquida la persona jurídica o válgase la empresa, se mira qué activos tiene, se mira qué se puede pagar y se paga con lo mismo que tenía la empresa antes de siquiera pensar en ir detrás del patrimonio pues de sus dueños o de los accionistas. Sí se puede hacer, sí, pero pues es un proceso que ya estaríamos hablando en términos de aquí hay algo ilegal, aquí se hizo algo, aquí una malversación, aquí hubo una falta de cuidado con respecto a derechos humanos, una cosa pues, de una índole más gravosa, más complicada. Es un proceso completamente aparte, pues que pusiera que contártelo, tendríamos que quedarnos 6, 7 horas y nos faltaría tiempo. Pero el punto al que quiero llegar es ese. O sea, sí se puede llegar al punto, sí. Se puede llegar a ir detrás de estas personas, pero se tendría que demostrar que ellos hicieron algo que derivó en la quiebra. Por lo menos no es que estaban malversándose todos los activos de la empresa y pues la empresa aparece en ceros, pero la cuenta de X persona cada vez más llena. Es por ese lado. Ok, un poquito resaltando un punto anterior de una pregunta, ¿vos cómo crees que afecta la falta del turismo
por el hecho de que suban tanto los costos y que una sola empresa decida cómo y cuándo y cuánto cuesta tal cosa? O sea, ¿cómo nos afecta a nosotros el turismo y a qué tanto afecta el bolsillo del gobierno? Vuelve, o sea, vuelve lo mismo. Imagina el IVA. El IVA es, es un impuesto que se paga. La mayoría de cosas en Colombia está grabada con el IVA. El turismo, aparte de ser una fuente de ingreso por sí misma, por ser turismo, esas personas que vienen aquí compran comida, compran ropa, compran recuerdos, compran viajes, compran lo que te puedas imaginar que paga IVA, que paga impuestos, que tributa. Es decir, el turismo no solo afecta directamente al sector turístico, que pues, evidentemente es el más afectado, valga la redundancia, sino que repercute en el bolsillo de cada uno de los colombianos. ¿Por qué? Pues a falta de más impuestos, el gobierno necesita continuar con el cumplimiento de sus fines. Pues si no se está consiguiendo los valores que se buscaban en un principio, porque es que no hay quien compre, no hay de dónde cobrar el IVA, porque no hay turismo, no se están moviendo los hoteles, no se están moviendo los restaurantes, las misceláneas, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de que suben pues los índices de desempleo. La afectación por el déficit fiscal es complicada porque el Estado sin dinero es poco lo que puede hacer. ¿Debo entender? Es una cosa que iría directamente en la afectación de la consecución de los fines del Estado. Ok. Así como una última preguntita. Vos que ahorita hablaste sobre que habías escuchado sobre alguna demanda que se había hecho contra este Viva Air, como una demanda bien resumida, ¿cómo se puede apelar? Primero, cuando se apela es porque ya presentaste la demanda, ya inició proceso y la respuesta que se obtuvo no fue beneficiosa para ti. Ahí apelas y esto pues depende del tipo de proceso y de muchas cosas muy precisas. Pero cuando hablamos de apelar, lo que estamos diciendo es no estoy de acuerdo con la decisión que se tomó y expongo las razones por las que no estoy de acuerdo, para que esa decisión sea reconsiderada por un superior. ¿Me hago entender? Entonces, en sí, las demandas no se apela directamente las sentencias que resuelven o positivo o negativamente las pretensiones que componen la demanda. Es decir, si yo presento una demanda diciendo yo necesito que Vivaer o mi pretensión es que Vivaer me devuelva el dinero correspondiente a los tiquetes que compré el día tal por un valor X, y en la sentencia que resuelve pues este proceso, el juez me dice, no le concedo las pretensiones, no le van a pagar, yo apelo esa decisión para que un superior venga y diga, usted tenía razón, le deben pagar, o estoy de acuerdo con lo que dijo el juez anterior, usted no tiene razón, está infundamentada su demanda y no hay necesidad de que le paguen nada. Esa es como la figura de la apelación, que muchas personas tienden a confundir que no, es que yo apelo las demandas, no. Se apela el resultado de un proceso. Listo, Javier, eso sería todo. Te agradezco muchísimo. No, a vos por tenerme en cuenta. Ya sabes que cualquier cosa, no es sino que me llames. No, listo. Ya eso sería todo por el día de hoy. Que tengas una buena noche. Y a nosotros que estamos aquí presentándole a los oyentes, más específicamente al profesor, esto es una despedida. Y como a ti también te agradezco mucho, Javier, el que hayas venido, te hayas prestado a estas horas. No hay ningún problema. Para mí es un placer poder ayudar si me es posible. Listo, Javier, sería un adiós.